Yo no sé si, yo sé que muchos de nosotros hemos estado enamorados, quizás algunos jóvenes aún no, todavía, no sé. Pero el estar enamorado de alguien, nosotros hacemos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Cuando estábamos jóvenes, y aquellos que son jóvenes saben, que usted desafía cualquier cosa. Sus padres, todo lo que sus papás le digan, niña, ese muchacho no te conviene. Nada, nosotros no le vemos los defectos. Nosotros lo que queremos es verlo, aunque sea de lejos, al chepe. Y bueno, y los jóvenes, los varones igual, ¿verdad? Ellos dejan a sus papás y mire, ¿qué vas a ir tan lejos? Ahí es peligroso. No importa, nosotros hacemos cualquier cosa porque estamos enamorados. Cuando llegamos al Señor nos pasó lo mismo, igualito que cuando nos enamoramos la primera vez, nos enamoramos de Cristo. Llegamos al Señor y todo era precioso, queríamos evangelizar, queríamos aprender, queríamos leer la Biblia toda, completa, rápido, porque queríamos saber qué había ahí y bueno, era un amor, ¿verdad? Pero a medida va pasando el tiempo, el cristiano se vuelve muy light, muy de dieta, ¿verdad? Y entonces ya no somos tan emocionalistas con Dios, ya no somos igual que con nuestra pareja, que ya tenemos 15 años de estar juntos, en mi caso, pues ya no, ¿verdad? Nosotros pues sí, nunca discutimos y todo, pero en realidad todo ese deseo, ¿verdad? Queremos estar ahí cerca siempre, pero ya no existe esa pasión con la que iniciamos al inicio. No debería de ser así, nosotros deberíamos de ser todavía mejor, ¿verdad? Porque cada día que pasa pues vamos creciendo, vamos aprendiendo del uno del otro y lo mismito nos pasa la relación. Por eso es que el Señor muestra la relación de una pareja con Cristo y nosotros y la iglesia. Y en el libro de Cantares usted puede leer esa relación, una relación algunas veces alejada, algunas veces cerca, otras veces con emocionalismo. Y usted lee el libro de Cantares y se va a dar cuenta de todo lo que pasó entre un esposo y una esposa. Y el libro de Cantares representa a la iglesia con Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que leerla con entendimiento y no con morbo, porque no es así. La Biblia no tiene nada que sea inmoral, todo es santo, ¿sí? Y el libro de Cantares es uno de esos libros que es un libro santo. Nosotros acá en David vemos cuando él describe la iglesia, porque él describe un día en la casa del Señor y vemos que este salmista, dije David, pero en realidad no sé si fue David, después averiguo, pero el salmista describe, hace un poema de ese espacio cuando él quiere estar con el Señor y describe cómo es estar cerca de él en el atrio, en la casa de Dios, y habla de todo eso, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho la lectura, ya ustedes conocen que sí me gusta leer. No solamente leo literatura cristiana, también leo novelas, novelas seculares, ¿verdad? Leo literatura clásica. Y hay un personaje que es americano que no ha escrito mucho y en la literatura inglesa se lee mucho y es Oscar Wilde. Él tiene unos libros muy controversiales, la literatura de él es muy gótica algunas veces y algunas es de suspenso. Y en uno bueno, estudiando la vida de Oscar Wilde, me doy cuenta que él fue condenado a prisión en una corte de la antigua por cargos de actos de asquerosa indecencia. La cuestión es que Oscar tiene un libro, Oscar Wilde, que se llama The Picture of Dorian Gray, la fotografía de Dorian Gray. Y ese libro lo describe a él. Y este hombre, Dorian Gray, según la literatura, pues no moría, pero también tenía tendencias homosexuales. En esa época, que fue allá por 1900 o antes de esa fecha, el homosexualismo pues era un acto asqueroso e indecente, ¿verdad? Entonces él pues ese libro también muestra el narcisismo, el que él se amaba a sí mismo, muestra también bastante del hedonismo, que es el placer, el deseo de buscar el placer, todo ese afán de esa tendencia a la búsqueda del placer, y en el libro se describe. Entonces cuando este libro sale a la luz, pues
los pudorosos de esa época lo llevan a la corte y lo sentencian. Y esa era la iglesia conservadora de ese día. Pero déjeme decirle, mi hermano, que la iglesia siempre ha mantenido una capa de pudor en las iglesias. Siempre ha querido ser conservador, ¿verdad? Así que vivimos la misma situación. La diferencia de la época de Oscar Wilde con la de nosotros hoy es que ahora hay mucha libertad, hay mucho liberalismo. Y la pregunta mía es esta: ¿hizo esto que Oscar Wilde cambiara sus tendencias, el haber estado preso, pagando una cárcel por tener esas tendencias homosexualistas, hedonistas, narcisistas? No, no lo hizo cambiar. Cuando él salió de la cárcel, él continuó con sus mismas tendencias, ¿sí? El cristiano es prácticamente igual. Nosotros queremos vivir en una vida bastante cubierta, bastante moral, pero ante los ojos de la gente y no ante los ojos de Dios. Somos como niños, mi hermano, comiendo espinacas, pero deseando un día que nos den una galletita y nos den una palmadita en la espalda, ¿verdad? Y nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínese usted, aquí estaba un hombre hablando de que él hacía las cosas que no quería hacer. Y muchos cristianos luchamos con esas obligaciones que la iglesia nos impone, muchas de las moralidades que la iglesia nos impone, y pensamos que estamos obligados a hacer lo correcto, a no mentir, a no ofender a los demás, a no robar, a dar al necesitado. Pero esas prohibiciones no son válidas, ¿sí? Esas son cuestiones de hombres, y cuando usted quiere hacer las cosas para agradar a los hombres, entonces nunca va a estar contento con lo que hace. Aquí el problema que estoy planteándoles a ustedes no es saber que nosotros no debemos hacer las cosas, sino cómo es que lo vamos a hacer. Entonces regreso al inicio. ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Enamorándonos del Señor. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, para que ese amor nos lleve a anhelar estar en la casa de Dios como lo hacía el salmista. Porque mire, mi hermano, ¿cómo puedo ser yo generoso cuando en mi corazón está lleno de materialismo? ¿Verdad? Yo no puedo darle a los demás cuando yo siento que no tengo suficiente. Entonces eso es ser materialista. Cuando usted dice: yo tengo una computadora, no, pero esa computadora ya está desfasada, necesito una nueva, y tal vez está funcionando correctamente, ¿verdad? Pero en su interior usted quiere tener el mejor celular, quiere tener la mejor compu, quiere tener el mejor vestido, y si va a una fiesta, uno de mujer, y encuentra otra que anda el mismo vestido que yo llevaba, no, hombre, eso es matarle la pinta a uno, ¿verdad? Porque estamos viviendo de apariencias, estamos amando más el mundo que lo que Dios quiere. Y erróneamente nos aferramos a cosas que son materiales. Pero usted dice también: ¿cómo puedo amar yo a otros cuando hay personas a quien no las tolero? Hay personas en que su presencia me invita a darme la vuelta e irme. Entonces es bien difícil cuando nosotros queremos luchar con estas cosas. ¿Cómo hago para caminar en pureza sexual cuando vienen a mí pensamientos y deseos sexuales? ¿Verdad? Y entonces entramos en una frustración porque no sabemos cómo podemos hacer las cosas bien. Y todos estamos sufriendo por tener un cambio, por querer ser diferentes a los demás. Estamos desesperados por no odiar, por no fingir, por ser generosos, por tener esos frutos del Espíritu de los que nos habla la Biblia. Pero nunca lo vamos a lograr si nosotros no nos enamoramos del Señor. También leía otro libro que se llama Pleasure Evermore, que en español sería Un placer que nunca termina. Este libro habla de una pareja muy linda, que el hombre pues era apostador, era jugador,
Y él pues desde los 12 años él comenzó a jugar. Y todos los días se iba en las tardes a jugar. Pues un día se enamora, se casa y él hizo lo mismo que había hecho siempre. Todas las tardes se iba a jugar. Entonces se casó y la primera semana que estuvo con su esposa le dijo, amor, vengo dentro de un rato, y se fue a jugar. Y eran las 4 de la mañana y él no llegaba a la casa. Pero cuando él llegó a la casa, encontró a su mujer llorando amargamente en el sillón de la sala. Y ella estaba tan desesperada porque no lo encontraba. Entonces la esposa le dijo, te odio. Le dijo, no quiero nada contigo. Tú eres un desconsiderado. Y este hombre que amaba tanto a esa mujer, al verla así, le prometió que nunca más iba a jugar y nunca más jugó. ¿Qué es lo que lo impulsó a este hombre a tener un cambio? ¿Por qué Oscar Wilde no pudo cambiar? ¿Y por qué el autor de este libro sí pudo hacer un cambio? ¿Sabe cuál fue la diferencia? Lo que lo impulsó a él a dejar de jugar era el amor que él tenía por esa mujer, la experiencia que había tenido con ella, ese placer de estar junto a ella, ese deseo de verla, ese deseo de tenerla junto a él. Eso lo hizo cambiar. Entonces, mi hermano, la llave para experimentar una vida sin pecado, o por lo menos alejado del pecado y cerca de Dios, es enamorarse del Señor. Porque cuando nosotros estamos enamorados, entonces podemos darle a Dios sin tener que pensar que es obligación. No vamos a decir, es que me están obligando en la iglesia. No, porque usted está enamorado y usted nadie lo obliga. Usted va porque ama al Señor, como el salmista describe, ¿verdad? En el salmo que leímos en el 84. Hebreos 11 nos da una lista de personajes bíblicos que dejaron todos los placeres de este mundo para seguir algo mejor, porque estaban enamorados de Dios. Enoc tuvo el testimonio de agradar a Dios. Quiere decir que Enoc estaba enamorado del Señor. Noé fue hecho heredero de justicia porque vio las cosas por fe. Abraham salió de donde el Señor le había dicho, vete, en una tierra incierta, para poder fundar algo que él no sabía que era, ¿verdad? Que el arquitecto y el constructor de esa vida de que le estaban mostrando era Dios, ¿sí? Ya no digamos Moisés, que también tuvo que pasar por una travesía para poder llegar a ser ahora los héroes de la fe. En el libro de Hebreos 11:25 nos dice, escogiendo antes su maltrato por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso está en Hebreos 11:25 y eso habla de Moisés. Mire, él escogió el maltrato del pueblo, porque el pueblo pues fuera grosero, desconsiderado, todo lo que usted quiera. La llave, mi hermano, es enamorarse. Y el Salmo 84 nos muestra específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Primero nos habla de sentir un gozo a la hora de la alabanza. Adore al Señor cuando vaya al templo. Cante alabanzas y va a ver qué diferencia va a sentir. Oración. La oración también nos habla este salmo de la oración. Descansar en la presencia del Señor. Sentir el placer de habitar en ese templo, en esas moradas. Vea el versículo 5 que leímos del 84, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. En el 10 habla de, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto solo lo puede decir alguien que esté enamorado del Señor, alguien que lucha por el pecado porque ama a su Dios, alguien que disfruta la estadía en la iglesia porque ama las cosas de Dios, no porque le obliguen, no porque quiere que la gente lo mire, ¿verdad? De que voy a ir a la iglesia solo para que digan que voy. No,
el único personaje que nos puede dar ese gozo eterno es Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire qué bonito. Entonces, cuando nosotros miramos que las cosas son obligatorias, que nunca va a haber un cambio en nuestra vida, pero cuando nosotros nos enamoramos del Señor, y esa es la clave, esa es la llave que usted tiene de que el Señor, entonces vamos a encontrar gozo en Dios. Nos vamos a olvidar de los placeres de este mundo y vamos a gozar la presencia de Dios en su casa. Vamos a saber que Él está cerca de nosotros, que al saber que un día vamos a ser la esposa del Cordero, vamos a estar con Él eternamente, vamos a gozar de su presencia. Todo esto solo se puede hacer, mi hermano, por amor a su nombre, ¿verdad? Así que enamórese del Señor, porque Él vale la pena. Él es el único esposo, el único amigo, el único persona en que nosotros podemos confiar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano, ahí donde usted está. Voy a orar para finalizar este mensaje. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado a nuestro corazón. Bendice, Señor, a las personas que estuvieron conectadas y ayúdanos para que el día de mañana podamos tener casa llena como fue el domingo, Señor, y nos gocemos en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, que el Señor me lo bendiga. Gracias por haber estado pues con nosotros conectados, ¿verdad? Ahí ya veo ahí una lista de gente que estuvo conectada. Mi hermana Mabel ya le dije. Toxic, no sé quién es. Hola, Señor, pasa. Dice Iglesia del Señor. ¿Cuál está? No sé. Tóxico, ¿qué dice? No sé quién será. Bueno, ya vamos a averiguar quién es. Ahí está mi hermana Liz también conectada, mi hermana Mabel. Y ahí están los que ya, no sé, los demás no los miro, así que de todos modos les doy la bienvenida y gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor me lo bendiga y que tenga una bendecida tarde.